Saludos cordiales a todos, soy Ernesto Pérez y el presente video de exposición tiene como fin disertar sobre lo que es el impuesto al valor agregado, IVA. Como concepto se puede decir que este es un tributo que se aplica sobre el valor añadido en cada etapa del proceso de producción o distribución de bienes y servicios. Se caracteriza por gravar el consumo en lugar de la renta o los beneficios, lo que significa que recae directamente sobre el consumidor final. Entre algunas características del IVA se puede establecer que es un impuesto indirecto, ya que a diferencia de un impuesto directo sobre la renta o los beneficios, el IVA se aplica a las transacciones comerciales y es recaudado por los negocios, que luego lo transfieren al fisco. Es un impuesto plurifásico porque grava individualmente cada una de las diversas etapas del proceso de comercialización del bien o servicio considerado, teniendo en cuenta que la cadena de comercialización se realiza entre contribuyentes ordinarios. Además de esto, el IVA se caracteriza porque grava el valor agregado y este se calcula sobre la diferencia entre el valor de las ventas y el costo de los insumos y servicios adquiridos para producir esos bienes o prestar esos servicios, es decir, el valor agregado en cada etapa del proceso productivo. Es autorregulador pues facilita el control fiscal del proceso entre contribuyentes ordinarios, desestimando la evasión fiscal. Además, por su carácter general, grava todos los bienes y servicios, excepto los no sujetos y exonerados. La regresividad es otra característica de este tributo, ya que cuando las personas con distinto poder adquisitivo compran un mismo producto, será más gravoso el impuesto para aquel consumidor que tiene un ingreso menor. También posee una tasa diferenciada, ya que puede aplicarse a diferentes tasas según el tipo de bien o servicio, con el fin de lograr objetivos específicos como fomentar ciertos sectores de la economía o proteger a determinados grupos de la población. Ahora bien, en cuanto a las ventajas del IVA, se pueden mencionar que ésta lo hacen atractivo para los gobiernos y sistemas fiscales, y algunas ventajas de ellos son su amplia base impositiva, ya que el IVA puede aplicarse a una amplia gama de bienes y servicios, lo que significa que puede generar una cantidad de ingresos para el gobierno muy considerable. Su equidad y progresividad, ya que a diferencia de los impuestos directos que se basan en la renta o la riqueza personal, el IVA afecta a todos los consumidores por igual, independientemente de su nivel de ingresos. Sin embargo, es posible establecer tasas diferenciadas para ciertos bienes o servicios considerados esenciales. Su neutralidad, ya que al gravar el consumo en lugar de los ingresos o la riqueza, el IVA puede ayudar a evitar distorsiones en las decisiones económicas de los individuos y las empresas. El cumplimiento y recaudación, debido a su estructura de autoimposición y al hecho de que cada transacción comercial sirve como punto de recaudación. El IVA, por tanto, tiende a ser más fácil de administrar y menos propenso a la evasión fiscal que otros impuestos. El incentivo también a la formalización, ya que al estar sujeto a las ventas formales, el IVA puede ser un incentivo para que las empresas operen dentro del marco legal, lo que puede reducir la economía sumergida y fomentar el desarrollo económico. Y por último, se puede mencionar el potencial para la simplificación, porque en comparación con otros impuestos complejos como el impuesto sobre la renta, el IVA puede ser más fácil de calcular y administrar tanto para los contribuyentes como para las autoridades fiscales. Ahora bien, es importante tratar lo que son los sujetos pasivos del IVA. En este caso, la ley del impuesto al valor agregado establece los sujetos pasivos de esta. En primer lugar, se tienen los contribuyentes ordinarios que, de acuerdo al artículo 5 de la ley mencionada, este impuesto corresponde a los importadores habituales de bienes, los industriales, los comerciantes, los prestadores habituales de servicios y en general toda persona natural o jurídica que como parte de su giro, objeto u ocupación realice las actividades, negocios jurídicos u operaciones que constituyen hechos imponibles. Además de esto, también se tienen los contribuyentes ocasionales que, de acuerdo al artículo 6, son o corresponden a los importadores no habituales de bienes muebles corporales. Además de esto, también se consideran los contribuyentes ordinarios u ocasionales que, en función del artículo 7 de la ley del impuesto al valor agregado, corresponde a las empresas públicas constituidas bajo la figura jurídica de sociedades mercantiles, los institutos autónomos y los demás entes descentralizados y desconcentrados de la República, de los estados y de los municipios, así como de las entidades que aquellos pudieran crear cuando realicen los hechos imponibles contemplados en esta ley. Son contribuyentes formales también los sujetos que realicen exclusivamente actividades u operaciones exentas o exoneradas del impuesto, de acuerdo al artículo 8, y por último todos los demás mencionados en el artículo 9
de la ley del impuesto sobre la renta. Perdón, de la ley del impuesto al valor agregado. En cuanto al ámbito territorial, el IVA se aplica o tiene vigencia en todo el territorio venezolano. Por lo tanto, será grabado las rentas y los retiros de bienes muebles cuando los bienes se encuentren en el país, la prestación de servicios cuando ellos se ejecuten o aprovechen en el territorio venezolano. Por otro lado, es importante destacar lo mencionado al hecho imponible. El concepto de hecho imponible se refiere al evento o circunstancia que, de acuerdo con la legislación fiscal, da lugar a la obligación de pagar un impuesto. En otras palabras, es el evento o situación específica que activa la aplicación del impuesto. Por ejemplo, en el caso del impuesto al valor agregado, el hecho imponible puede ser la realización de una venta de bienes o servicios gravados. Y según el artículo 3 de esta ley, se consideran imponibles las siguientes actividades, como lo son la venta de bienes muebles corporales, incluida la de partes alícuotas en los derechos de propiedad sobre ellos, así como en el retiro de desincorporación de bienes muebles realizados por los contribuyentes de este impuesto, la importación definitiva de bienes muebles, la prestación a título oneroso de servicios independientes ejecutados o aprovechados en el país, incluyendo aquellos que provengan del exterior en los términos de la mencionada ley, la venta y exportación de bienes muebles corporales y la exportación de servicios. Por su parte, la alícuota impositiva se refiere al porcentaje o tasa que se aplica a la base imponible para determinar la cantidad de impuesto a pagar. En otras palabras, es el porcentaje que se utiliza para calcular el monto del impuesto que debe ser abonado sobre una determinada transacción, ingreso o situación imponible. La alícuota impositiva aplicable a la base imponible está fijada anualmente por la ley del presupuesto y estará comprendida entre un límite mínimo de 8% y un máximo de 16.5%. Actualmente es del 12%, y para las ventas de exportación de bienes muebles y exportaciones de servicios se aplicará el 0%. En cuanto a la declaración y pago, los contribuyentes, y en su caso los responsables según la ley, están obligados a declarar y pagar el impuesto correspondiente en el lugar, la fecha y la forma que establezca el reglamento. Deberán presentar la declaración jurada por las operaciones gravadas y exentas realizadas en el periodo mensual de imposición. Asimismo, deberán declarar si existieren excedentes del crédito fiscal del periodo de imposición anterior y determinar el impuesto por pagar, o si correspondiera indicar en la misma el excedente del crédito fiscal resultante. Efectuada la declaración, el contribuyente podrá optar entre efectuarlo electrónicamente o imprimir la planilla del pago generada por el sistema y entregarlo en las instituciones, en los organismos destinados para ello. Por su parte, la no sujeción al impuesto hace referencia a aquellos casos en que no entran o no se estipulan dentro de la ley del impuesto al valor agregado por causa de su propia naturaleza o cualquier otro factor. En relación a este aspecto, están exentos del pago de este tributo todos aquellos casos que se encuentran estipulados en los artículos 17, 18 y 19 de la ley del impuesto al valor agregado. En conclusión, se puede establecer que el IVA es una herramienta importante para la recaudación de ingresos del gobierno, brindando una base sólida para financiar programas y servicios públicos. Sin embargo, es importante considerar los posibles efectos o impactos regresivos en ciertos sectores de la población, así como el efecto en la inflación y el costo de vida. Muchas gracias.